Una bendecida noche de miércoles, amada familia. Creo que son palabras que ha ido resonando y resonando dentro de su espíritu, dentro de su alma. Damos gracias a Dios por un tiempo más que nos permite. Disculpas, perdonen. Siempre la situación de la red de internet en algún momento se pone un poquito rebelde, un poquito en contra de nosotros y se tuvo que hacer un poquito de ajustes ahí. Pero ya estamos. Gracias por estar con este pendiente, gracias por estar conectados, sabiendo perfectamente que todos somos bendecidos. Así que esta noche vamos a tomar un tiempo específico para declarar una palabra del reino en su espíritu, una palabra del Dios Todopoderoso que seguro estoy va a edificar, va a transformar, va a bendecir todo lo que usted y yo representamos en este contexto. Hoy pues no tendremos uno de nuestros consiervos invitados y entonces hoy quise tomarme el tiempo para dejar una palabra a su espíritu directamente y pues seguiremos con este ritmo de las noches de miércoles que seguro estoy le ha bendecido en todo este contexto. Así que bienvenidos una vez más, bienvenidos, vamos a orar, vamos a declarar la gracia del Señor en medio de todo esto, creyendo firmemente que Él ha tenido el cuidado y seguirá teniendo el cuidado de cada uno de nosotros. Oramos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos gracias, Padre, porque nos has tenido en bien. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque la vida de Cristo está ahora en nosotros. La guianza del Espíritu Santo está ahora en nosotros y sobre todo esa cobertura paternal que tú representas para con nosotros, mi Dios eterno. Así que gracias, Señor, por lo que hoy está aconteciendo. Gracias por lo que seguirá aconteciendo de bien en nuestras vidas. Y aquellas cosas, Señor amado, que no se vean tan favorables en el momento, Señor, permítenos generar un espíritu de paciencia, de fidelidad a tus promesas, a tu palabra, para que entonces a través de esa perseverancia podamos recibir lo que tú tienes para con nosotros. Así que gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por este tiempo tan especial que se nos permite. Damos gloria, honra, alabanzas y magnificencia en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Bueno, una vez más, bienvenidos. Ya tenía algunos miércoles de solamente dar una presentación de nuestros amigos que, vuelvo a repetir, nos han bendecido con una palabra del reino bastante poderosa. Espero que siempre tenga listo un cuaderno, especialmente su Biblia, un bolígrafo o un lapicero para poder tomar alguna nota que en algún momento de la vida puede servirle como un recordatorio dentro de todo lo que está aconteciendo en su diario vivir. Muy bien, vamos a tomar un tema para esta noche. Tal vez vamos a usar varias palabras para definir la temática que queremos compartir con ustedes hoy. La temática está titulada Principios para vivir triunfador cada día. Principios para vivir triunfador cada día. Hemos orado, le hemos agradecido al Señor por este tiempo y juntos vamos entonces a celebrar, basado en su palabra, la victoria que tenemos en ello. Principios para vivir triunfador cada día. Vamos a manejar un objetivo dentro de esta temática que el Señor nos permite compartir hoy con ustedes. ¿Cuál es este objetivo? Que los hermanos, usted y yo, aprendamos a no dudar, a confiar y a esperar siempre en el Señor. Una vez más, este es el objetivo para esta enseñanza de la noche. Que los hermanos, usted y yo, aprendamos a no dudar, oiga estas palabras, sino que tengamos confianza, a confiar y esperar siempre en el Señor.
Nuestro tema, vuelvo a repetirlo, principios para vivir triunfador cada día. Nos vamos a referir directamente al área financiera, solo que bajo este lineamiento. Principios para vivir triunfador cada día. Entonces, dos palabras que quiero resaltar dentro de nuestro objetivo, que de seguro se van a venir entrelazando en todo lo que vamos a ver en esta noche. Una es no dudar, la segunda es confiar. No dudar y la segunda es confiar. Muy bien, vamos a la escritura, vamos al Evangelio de Marcos capítulo 11. Nuestro tema es principios para vivir triunfador cada día. Evangelio de Marcos capítulo 11. Nuestro amado Señor Jesucristo, Él está pasando por un momento bastante crucial. Y digo que está pasando por un momento bastante crucial porque está en un proceso de enseñanza, está en un proceso de capacitación, está en un proceso donde están sus discípulos aprendiendo de todo aquello que Él les está dejando. Recuérdese que nuestro tema, y lo estoy enfatizando de manera que lo podamos tener presente, principios para vivir triunfador cada día. Nuestro amado maestro, vuelvo a repetirle entonces, él estuvo allí siempre conectado y conectando a sus discípulos en cada una de estas áreas. A mí me bendice compartir siempre esta palabra, este testimonio bíblico que vamos a ver a continuación, trae una enseñanza bastante poderosa. Acompáñenme, capítulo 11 del Evangelio de Marcos, capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Vamos a centrarnos en el verso 23, pero quiero leer unos versos anteriores. Dice el versículo 12, le digo que vamos a centrarnos en el versículo, de hecho sería 22 y 23, para tener entonces este contexto. Pero los primeros versos citados, del 12 en adelante, dicen: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Estoy en el verso 12 de Marcos 11. Y viendo de lejos que una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Por favor, vea el versículo 14, porque esto es un enlace poderoso para los versos que vamos a continuar leyendo. Y dice el versículo 14 de Marcos 11. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y cómo termina ese versículo? Dice: y lo oyeron sus discípulos. Y lo oyeron sus discípulos. Trasladémonos un poco adelante. Los versos propiamente, le digo, para que podamos ver esta continuidad. Dice el verso 20, es poderoso. De hecho, ahí en el encabezado de la versión Valera, que seguro la mayoría de nosotros ocupamos, tiene y dice la lección de la parábola. O sea, es acá donde el maestro deja la lección o saca a luz la lección de lo que ya leímos, los versos del 12 al 14. Y dice: y pasando por la mañana, estoy en el verso 20, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Versos 22 y 23, el centro de la enseñanza lo vamos a tomar allí. Y dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora bien, esta es nuestra cita base. Este es nuestro pasaje introductorio. A partir de acá, entonces, tenemos una plataforma para ver principios para vivir triunfador
cada día, cada día. Yo creo que por un buen tiempo vamos a seguir comentando lo que ha venido sucediendo durante todos estos meses. Digo, no días, no semanas, meses. Porque a partir de mediados de marzo hasta nuestros días, aunque hoy lógicamente ya llevamos el mes de agosto y ha ido cambiando ya bastante todo lo que teníamos los meses anteriores, pero quierase o no, han dejado, le llamo yo, una secuela, han dejado una marca, una huella, han dejado algo que se ha impregnado en nuestras vidas y que también seguro estoy que cada uno de nosotros podemos compartir o estamos compartiendo. Miren, yo tenía trabajo, pero cuando entró esto de la pandemia me cortaron el trabajo. O miren, yo tenía trabajo y trabajaba tantas horas, pero me cancelaron tantas horas y solo me dieron tantas horas. En fin, hay una de testimonios dentro de eso. Pero algo sí debemos de tener asegurado en nuestras vidas. Oigan eso, porque en el objetivo manejamos las palabras no dudar, sí confiar. Todos aquellos que hemos determinado confiar en el Señor, amados, hemos visto que cada día hemos sido más que vencedores, hemos sido triunfadores. Esta es su gracia, esta es su presencia obrando y moviéndose a favor de nosotros. Ahora bien, quiero que escuche estas palabras. Dios no producirá ninguna de sus grandes obras en nuestras vidas a menos que la realice por medio de la fe que Él mismo ha puesto en nosotros. Oiga esto, Dios no producirá ninguna de sus grandes obras en nuestra vida a menos que la realice por medio de la fe que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, por medio de la fe personal, definitivamente que todos hemos recibido, oigan eso porque la Biblia dice que todos tenemos una medida de fe, entonces Dios va a moverse en base a ello. Regreso por un instante de tiempo al versículo 22 del capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Y literalmente dice de la versión Valera, porque a mí me bendice esta palabra, cuando dice del capítulo 11, verso 22, dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Pudiésemos interpretar estas palabras, tened fe en Dios, como confíen en Él, y ciertamente es así. Pero encontré en una de las versiones del lenguaje actual una definición muy poderosa en estos versículos y es, caminen, hablen, vivan con la clase de fe que Dios tiene. Eso hace una diferencia en todo este contexto de la vida. Entonces, este pensamiento está muy redundante en mi pensamiento. Dios no producirá ninguna de sus grandes obras en nuestras vidas a menos que la realice por medio de la fe que Él mismo ha puesto en nosotros. En otras palabras, Él puso una medida de fe en tu vida, hermano, hermana. Vamos, camina sobre ello. Hay una ilustración más en esta introducción que a mí me llama la atención, es muchas veces nosotros necesitamos saber, ¿será que tenemos fe? ¿Será que tenemos fe, hermanos? Miren, tenemos dos brazos, la mayoría tenemos dos brazos en nuestros hombros, y perdónenme, pero nosotros ya no estamos, ¿será que tengo brazos o no los tengo? No, cuando usted y yo los necesitamos, estos salen a trabajar, lo mismo es la fe. Cuando nosotros la necesitamos, ahí está. Claro que es un ejercitar día tras día. Por eso la Escritura marca y dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho en todo este contexto de la vida. Ahora bien, no vamos a profundizar en un contexto, hablar de solo finanzas, aunque este es nuestro tema.
De hecho, el hablar de finanzas parece algo muy natural o a veces también como que se retrae dentro de estas apreciaciones de la vida, pero vamos a aprender a través de estos principios a caminar, a vivir triunfantes cada día. De hecho, mi amado, mi amada, el ser buenos administradores y reconocer que somos mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado, nos ayudarán a invertir en su reino, pagar nuestras deudas si las tenemos, ¿sí? Y sobre todo, salir adelante por medio de esa gracia bendita. Entonces, si aplicamos estos principios que a continuación veremos, si los aplicamos a nuestra vida, algo va a suceder de bien. Algo va a suceder de bien en cada uno de nosotros. Así que mi oración es que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos a la palabra, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y que esta palabra dé luz a nuestras vidas. Pablo se lo dijo a la iglesia allá en Éfeso, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, veamos algunos principios para obtener victoria financiera y, como nuestro tema está dado, principios para vivir triunfador cada día. Principios para vivir triunfador cada día. Vamos al primer principio y analicémoslo a la luz de la palabra. El primer principio: recibe la fe que proviene de Dios. Recibe la fe que proviene de Dios. Veamos Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Voy a leerlo de la traducción Dios habla hoy. Y dice esta porción, Hebreos 11, 1. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Oiga cómo está escrito este pasaje. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Primer principio para vivir triunfador cada día es: recibe la fe que proviene de Dios. Ay, hermanos, es tan fácil caer en el bache de la duda. Es tan fácil caer en el bache del temor. El temor provoca duda, inseguridad. Pero cuando recibimos la fe que proviene de Dios, y esta está escrita en su palabra, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar, me bendice esta palabra que está escrita en esta porción de Dios habla hoy. Dice, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. De cosas que no vemos, pero tenemos la certeza, la convicción, la seguridad de que ahí están. La fe inicia en Dios, eso tómalo muy en cuenta. La fe inicia en Dios. El versículo 3 de esta porción de Hebreos marca de verdad un rol totalmente poderoso en la vida de la cristiandad. ¿Por qué? Dice versículo 3 del capítulo 11 a los Hebreos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, ¿qué dice? Fue hecho de lo que no se veía. ¡Wow! Entonces, el primer principio está trazado: recibe la fe que viene de parte de Dios. ¿Por qué?
porque decimos que la fe inicia en Dios. Él pone esa semilla en nuestras vidas, la cual, amado, amada, nos hace o se genera en una utilidad para recibir bendiciones. En Dios inicia la fe y esa fe se convierte en esas semillas que Dios pone en nuestras vidas. Recuérdese el potencial de una semilla. Es poderoso, es poderoso. Entonces, por eso tomemos en cuenta lo siguiente. En este primer principio, tomemos en cuenta lo siguiente. Confía en Él. Confía en Él. Filipenses capítulo 4, versículos 19 y 20. De una de las traducciones del lenguaje actual dice, por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Eso dice verso 19. Versículo 20, que todos alaben a Dios nuestro Padre por siempre, jamás. Amén. Si recibimos, si nos atrevemos a recibir la fe que proviene de Dios, tomemos en cuenta entonces que debemos de poner nuestra confianza en Él, porque de Él viene todo lo bueno. Hablar de confianza significa el hecho de que Dios pone fe en nosotros para creer en Él, creer a su palabra, creer que Él nos bendice para poder dar y asimismo que Él suplirá para todas las necesidades que hayan. Hermano, no se nos olvide entonces confiar en Él. No se nos olvide entonces recibir la fe que proviene de Dios, porque ésta va a provocar confianza en Él. Amados, por eso tomemos en cuenta lo siguiente. Demos generosamente. Les dije que estábamos hablando de finanzas y nuestro tema es principios para vivir triunfador cada día. Primero vamos a confiar en Él. Segundo, vamos a dar con generosidad. Segunda de Corintios capítulo 9, pasajes que usted y yo conocemos, versos 6 y 7 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador, que dice, alegre. Recibe la fe que proviene de Dios, pero en esto considera confiar en Él, pero en esto considera dar con generosidad. Gracias a todos por esa confianza al darle al Señor, porque oigan, la confianza en Él va a provocar generosidad. Y entonces, no voy a profundizar en esto, pero cuando nosotros somos generosos, hay 3 rubros específicos que manejamos: el diezmar, el ofrendar y el dar primicias. Así como lo está escuchando. Cuando se genera esa fe en nuestras vidas, ya no lo cuestionamos. Cuando se genera esa fe en nuestras vidas, hermanos amados, el espíritu de generosidad empieza a producirse, y aún así en contra de todos aquellos comentarios antibíblicos, cosas que se empiezan a generar como razonamientos o raciocinios humanos. Hermanos, usted y yo tenemos puesta nuestra confianza en Dios. Y usted y yo entonces, cuando recibimos la fe que proviene de Dios, vamos a generar el campo de la generosidad. Durante todo este tiempo que hemos llevado de la pandemia, hablo desde básicamente mediados de marzo hasta estos días, hemos visto el corazón generoso de la congregación. Sí, estoy hablando de usted. Claro, usted se conoce, mi hermano, mi hermana. Pero de verdad nosotros hemos quedado asombrados. Hemos quedado asombrados.
la manera de cómo usted ha confiado en Dios, la manera de cómo usted ha ido generando siempre ese espíritu de la generosidad. Hemos sido sorprendidos. También puedo decir, lamentablemente, no por el 100%, pero he quedado sorprendido de cómo el espíritu, recibiendo la fe que proviene de Dios, que genera confianza en Dios y que se vuelve generoso, va mucho más allá. Va mucho más allá. Nosotros le hemos estado creyendo a Dios y Él ha venido dando su provisión. Así que por eso tomemos en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es lo siguiente? Caminar por fe. Caminar por fe. Caminar por fe. Dice el Salmo 4:1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Salmos 4:1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Aleluya. No de todos, tal vez un grupo reducido, pero de todos aquellos que no han apartado la confianza en Dios, la generosidad en Dios, hermanos amados, y que han caminado por fe, esta es una palabra que se ha hecho real en sus vidas y en mi vida. ¿Por qué? Oigan lo que dice el salmista, el Salmo 4:1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Pero resalte las siguientes palabras porque dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Se ha ensanchado usted y yo en esta época o ha reducido? ¿Ha tenido usted y yo el cuidado de la obra siempre o nos hemos detenido? No, ahora no se está haciendo nada más que tal vez transmitir en línea y todo. Hermano amado, hay pagos fuertes que se realizan con respecto a estos servicios. Pero en fin, caminar en fe. La palabra de Dios entonces nos enseña que debemos andar por fe y no por vista. Esto nos invita a creer los principios escritos en su palabra. Por ejemplo, creer que Dios quiere bendecirnos. Oigan esto, creer que también Dios está trabajando en nuestras vidas, aunque muchas veces tal vez no lo hemos visto y seguro nunca lo vayamos a ver, pero los resultados sí. En fin, hermanos amados, estos son principios que se marcan en nuestra vida. Perdone la repetición, pero vamos a ir en ese orden. El primer principio que estamos desglosando es recibe la fe que proviene de Dios. Segundo principio, estamos en nuestro tema, principios para vivir triunfador cada día. El segundo principio, háblale a la montaña. Háblale a la montaña. El Evangelio de Marcos 11:23, con el cual comenzamos, dice, si le dijeran a esa montaña, si le hablan a ese monte, quítate de aquí y échate en el mar, así sucederá. Por supuesto, si no hay duda en nuestros corazones. Por hablar a la montaña, queremos decir declarar con la boca, con convicción y creyendo que lo que hablamos tiene poder, más aún si lo que declaramos es la palabra de Dios. Hola. Es declararlo con convicción. Hermanos amados, hoy por hoy se ha visto eso fuertemente. Se ha visto fuerte, muy fuerte. Nuestra boca muchas veces se presta para hablar palabras del diablo y no palabras de Dios. Usted que tiene negocio, usted que tiene su empresa, usted que tiene un lugar donde se ha venido desenvolviendo últimamente y donde de seguro lleva por años, posiblemente entró esta batalla a su mente.
hoy no vamos a vender. Este tiempo va a suceder entonces lo peor. Posiblemente cerremos hasta la empresa, posiblemente cerremos hasta el local. Déjeme decirles, es una minoría, pero hemos escuchado de que hay empresarios, hermanos que incluso nunca han emprendido nada, pero que en esta época lo han hecho, que le han hablado a la montaña. Le han hablado a la montaña. Montaña significa esos topes, montaña significa esos desajustes, montaña, tómelo como usted quiera, en el ámbito que usted quiera, háblele en fe, no dude, crea, hable con convicción, use su boca para hacer eso, mi hermano, mi hermana. Segundo principio, háblele a la montaña, en el nombre de Jesús. ¿Cómo está usted? Primero con su relación con Dios y luego cuando abre su negocio. ¿Es usted de aquellos que en algún momento de la vida dice, hoy ni siquiera una mosca se va a acercar por este lado? Le está hablando a una montaña. Le está hablando a una montaña y esa montaña es de duda. Esa montaña de incredulidad. Principios para vivir triunfador cada día. El segundo principio que estamos viendo, háblele a la montaña. Háblele a la montaña. Háblele a la montaña. Entonces, declaremos la palabra de Dios. ¿Qué es declarar la palabra de Dios? Di la palabra sobre la escasez. Di la palabra sobre la escasez. Deuteronomio capítulo 8, versículo 9. Deuteronomio capítulo 8, versículo 9. Oiga cómo el escritor Moisés, por medio del Espíritu Santo, a través de la palabra del Dios vivo, deja una enseñanza al corazón del pueblo de Israel en ese entonces y ahora lo hace para nosotros. Dice el verso 9, capítulo 8 de Deuteronomio: tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. ¿Cuál es su contexto? El contexto viene desde capítulos anteriores, donde el Dios Todopoderoso está haciendo la alusión, está haciendo el comentar, Él está afirmando que el Detectar pueblo de siempre Israel esta está sección. entrando a la tierra prometida. Y dice en estas palabras: tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Sigue diciendo: tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, dice el verso 10, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios y le hablamos a la montaña, le decimos entonces, hablamos la palabra sobre la escasez. Sobre la escasez. Hermanos, cada día tenemos una batalla. Sí, cada día tenemos una batalla. Pero bendito el Dios de nuestra salvación, el cual nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Por eso estamos viendo principios para vivir triunfador cada día. Esta es la parte que nos toca. Entonces, escasez es pobreza constante. Esto no es el plan original de Dios, sino, oiga eso, es consecuencia propiamente del pecado, de la ignorancia y de la mala administración, pero reprende la pobreza y actúa con diligencia para vencer la pobreza y erradicar de ti y de tu familia la escasez, en el nombre poderoso de Jesús. Si hablamos a la montaña y hacemos uso de la palabra de Dios, di la palabra sobre la codicia. Primero sobre la escasez, segundo sobre la codicia. Éxodo capítulo 20,
versículo 17. Éxodo capítulo 20, versículo 17. ¿Cómo está escrito? No codicies. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Codicia es el afán excesivo de riquezas o desear los bienes de otras personas. Óigalo. Codicia es el afán excesivo de riquezas o desear los bienes de otra persona. Reprende toda codicia. Reprende toda codicia. Agradece la bendición que Dios te da continuamente. Hermanos amados, primero, si nosotros le hablamos a la montaña y usamos la palabra de Dios, digamos la palabra sobre la escasez, digamos la palabra sobre la codicia, y si le hablamos a la montaña y usamos la palabra de Dios, di la palabra sobre las deudas. Di la palabra sobre las deudas. Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8 dicen, Romanos 13, 7, 8. Denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deban pagar contribuciones, páguenle las contribuciones. Al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Al que deban estimación, estímenlo. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. ¡Wow! Las deudas son obligaciones que hay que pagar. Satisfacer o reintegrar a otra persona, lo más común en cuestión de deudas, muchas veces es el dinero. Hoy no tengo para pagar, te estás refundiendo. Es necesario que te quites algunos lujos. Es necesario que te deshagas de algunas cosas para que, hermano amado, le digamos, en base a la palabra de Dios, le digamos la palabra sobre las deudas. Eso es un mal que al acarrearlo continuamente, miren, voy a compartirles algo muy personal, en segundos, espero. Hace varios años, trabajando con una tarjeta de crédito, he tratado de ser lo más cuidadoso, pero, oigan, es mi ejemplo, mi testimonio. Ejemplo lo digo en un sentido para que usted no lo haga, pero viene una persona muy cercana a mí y me pide favor que saquemos efectivo de esa tarjeta. No fue algo que a mí me sirviera. Y hermanos amados, ciertamente la facilidad se dio, fue un monto regular, no digo el monto, de la tarjeta de crédito, y me prometió que en tantos días se resolvía el asunto y cancelábamos esa deuda, porque había adquirido la deuda. Media vez el banco me dio ese efectivo, yo ya estaba endeudado. Bueno, pasaron los días, pasaron las semanas, y como no era mi responsabilidad, a mí se me olvidó. Y pasados 2 meses, ¡bum!, me llegó el anuncio. Don Adalberto, usted tiene tanta deuda con nosotros, los intereses, ¿para qué le cuento? Hoy precisamente hoy estaba meditando en eso. Y tuve que pagar exageradamente sobre esa participación. Miren, tuve que hacer un ajuste, un arreglo financiero con la institución bancaria. Mire, eso fue una cosa que se me volvió un monstruo. ¡Wow!
Pero el día que terminé de cancelar el último centavo, llegué a la agencia bancaria inmediatamente y les pedí que cancelara todo eso ya. Y delante de mí pedí que quebraran, que rompieran esa tarjeta, porque le dije, se convirtió en un monstruo para mí. Hable la palabra sobre las deudas. Escápese, corra, sí, pero para pagar. Dice, no tengas deuda con nadie. Así se puede resumir. Siempre hay un poquito de interrupciones, pero Dios es bueno en gran manera. Nos bendice bastante saludarles, nos bendice bastante declarar que hay victoria en el nombre de Jesús. Nos bendice bastante saber que Dios hasta aquí le ha tenido en bien. Así que bienvenidos una vez más creyendo que el Señor tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Vamos a compartir y seguir compartiendo una temática para esta noche, y es hablar acerca de principios para vivir triunfador cada día. Es lo que hemos venido hablando ya en algunos minutos, y estamos manejando un objetivo, un principio dentro de ellos, y es que los hermanos aprendamos a no dudar, a confiar y a esperar siempre en el Señor. Ocupemos un pasaje bíblico, y esto está en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, y quiero hacerlo de esta manera para poder dejar esto en el espíritu de cada uno de ustedes. De seguro que algunos lo han escuchado ya hace unos minutos, otros lo volverán a escuchar en ese contexto. Evangelio de Lucas, capítulo 11, Jesús está haciendo algo maravilloso con la vida de sus discípulos. Él está dejando principios de vida, está dejando principios para que vivan triunfadores cada día. Y en el capítulo 11, los versos 22 y 23, que son versos claves que vamos a estar usando, pero leo desde el versículo 12, porque ahí inicia básicamente la enseñanza para dejarles una lección a sus discípulos. La primera apreciación dice del versículo 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, es importante esto, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Trasládese por favor al versículo 20, porque literalmente dice allí, en un encabezado que podemos encontrar, la lección de la parábola. Aquí está el resultado, el significado de las palabras que Jesús ocupó en los versos leídos ya. Pero dice verso 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Verso 22 y 23, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hermanos, aquí hay una palabra bastante preciosa. Los primeros versículos leídos, del 12 al 14, muestran una panorámica, muestran un campo maravilloso que se ha venido dando dentro del contexto de la vida de Jesús con sus discípulos. Y Él usa maneras tan prácticas, maneras tan preciosas, tan poderosas, para poder dejar principios en la vida de sus discípulos. Repasemos un instante de tiempo en esta hora, ya en esta introducción, donde literalmente dice verso 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Oigan las palabras, entonces Jesús dijo, entonces Jesús habló a la higuera. Y las palabras, o la palabra que Jesús ordenó, dio, wow, generaron un potencial, en este caso, de esterilidad, de muerte.
Ahora bien, los versículos 22 y 23, el verso 22 a mí me bendice, porque literalmente dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Me bendice decir estas palabras, ¿por qué? Porque en primera plana podemos nosotros interpretarla como el hecho de, sí, tener fe en Dios, confianza en Dios, que es la base y la prioridad. Pero oiga este otro punto que de aquí se resalta como un principio para la vida, y es propiamente el hecho de caminen, hablen la clase de fe que Dios tiene. Y entonces, el versículo 23 se lanza y dice una vez más, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Nuestro tema, principios para vivir triunfador cada día. Amado hermano, Dios no va a producir, este pensamiento está ahí fuerte, Dios no va a producir ninguna de sus grandes obras en su vida, a menos que la realice por medio de la fe que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Hermanos amados, Dios ha puesto una medida de fe en cada uno de nosotros. Una medida de fe que o puede quedarse estancada o puede crecer y crecer. Eso depende de cada uno de nosotros. Nuestro tema a tratar, principios para vivir triunfador cada día. Ahora bien, hermanos amados, no necesitamos sentir que tenemos fe. Oiga cómo lo estoy diciendo. Es lo mismo decir, necesito sentir si tengo mis brazos. No, estos están acá y cuando los necesito salen automáticamente. Así es la fe en cada uno de nosotros. Ahora bien, voy a referirme en esta temática, principios para vivir triunfador cada día, con respecto al área financiera. Por favor, tome esta panorámica en su vida, tome esta panorámica en usted. Dos palabras que se resaltan en nuestro objetivo, y una de ellas es no dudar, la otra es confiar. No dudes, confía en Dios. Ahora bien, veamos a continuación algunos principios para obtener victoria financiera. El primer principio, y solo quiero repasarlo así rápido para tenerlo fresco en el espíritu, recibe la fe que proviene de Dios. Recibe la fe que proviene de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, de la traducción Dios habla hoy, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Tomemos en cuenta que la fe inicia en Dios. Tomemos en cuenta que si la fe inicia en Dios, Él pone esas semillas en nuestra vida, o esa semilla, para hacerlo mucho más literal, para que nosotros podamos avanzar en todo este desarrollo de la vida. Entonces, recibe la fe que proviene de Dios, y cuando la recibimos, tomemos en cuenta lo siguiente. Primero, confía en Él. Confía en Él. Filipenses 4, 19 y 20 dice, por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Que todos alaben a Dios, nuestro Padre, por siempre jamás. Amén. Entonces, tenemos que hablar de que estamos confiando en Dios, de que nosotros tenemos fe en Dios. Esto es creer en Él, creer en sus palabras, creer en sus promesas, creer en las cosas que Él está haciendo en nosotros. Si recibimos la fe que proviene de Dios, consideremos lo siguiente: dar generosamente. Dar generosamente. Segunda de Corintios capítulo 9, versos 6 y 7. Segunda de Corintios 9, 6 y 7. El que siembra escasamente, también segará escasamente.
Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos amados, dar con generosidad generamos tres aspectos de la vida en fe, porque confiamos en Dios, damos en generosidad diezmos, damos en generosidad ofrendas, damos en generosidad primicias. Esto de verdad se le agradece a Dios por lo que Él ha venido dando para con su vida. Si nosotros recibimos la fe que proviene de Dios, confiamos en Él, damos con generosidad, debemos de caminar por fe, no por nuestros sentidos naturales. El Salmo 41 dice, es poderoso. Oiga, subráyelo, Salmo 41. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. La palabra del Señor nos enseña, hermanos amados, a andar por fe y no por vista. Cuando nosotros caminamos por fe, literalmente las palabras que el salmista expresó en la segunda parte del verso 1, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Hermanos amados, el primer principio entonces recibe la fe que proviene de Dios. Segundo principio, vamos a ver algunos principios para vivir triunfador cada día. El segundo principio es, háblale a la montaña. El pasaje citado del Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucederá. Oigan esta palabra bendita. Si le dijeran a esa montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucederá. Entonces, por hablar a la montaña, queremos decir, declarar con nuestra boca, con convicción y creyendo que lo que hablamos tiene poder. Hermanos amados, durante este tiempo que llevamos transcurridos ya de la pandemia aquí en Guatemala y en muchas naciones del mundo, nuestra boca se ha prestado muchas veces no para hablar las palabras de Dios, sino muchas veces para hablar las palabras del enemigo. Así que, en el nombre de Jesús, yo te invito para que no le prestes tu boca al diablo, sino que le hables a la montaña. Ahora, ¿qué es hablarla a la montaña? Si hablamos acompañada de la palabra de Dios, entonces di la palabra sobre la escasez. Di la palabra sobre la escasez. Deuteronomio capítulo 8, versos 9 y 10 dicen, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas palabras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Oiga el versículo 10. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Escasez es pobreza constante. Esto no es el plan original de Dios, sino consecuencia del pecado, de la ignorancia y la mala administración. Repréndelo en el nombre poderoso de Jesús. Háblale a la montaña. Si lo acompañamos con la palabra de Dios, ya hablamos acerca de la escasez, hablemos acerca de ti la palabra sobre la codicia. Éxodo 20:17 dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que le pertenece. Oigan que es codicia. Codicia es al afán excesivo de riquezas o desear los bienes de otras personas. Hola,
repréndelo. Háblale a la montaña. Hablarle a la montaña también es di la palabra sobre las deudas. En Romanos capítulo 13, versículos 7 al 8 dice: denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deban pagar contribuciones, páguenle las contribuciones. Al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban pagar al que deban respeto, respétenlo. Al que deban estimación, estímenlo. Y oiga lo que dice: no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Las deudas entonces son obligaciones que nosotros hemos adquirido. En este contexto que estamos manejando, el mayor rublo es el área financiera. Sé buen administrador, sé buen mayordomo, pero sobre todo ordena tu vida financiera, hermano. Hablarle a la montaña es hablarle a la escasez. Hablarle a la montaña es hablarle a la codicia. Hablarle a la montaña es hablarle a las deudas. Pero tenemos que corregir nuestras vidas en este contexto. Tienes que ver, porque si estás endeudado, pueda que estés gastando más de lo que debes. Y nunca vas a salir así. En fin, hay obligaciones que se han adquirido. Hablar a la montaña es di la palabra de bendición y abundancia. En Deuteronomio 8:10 dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Bendice al Señor en todo tiempo. Recuerda, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Un tercer principio que podemos aprender de esta temática, principios para vivir triunfador cada día, es: desecha la duda que se anida en tu corazón. Desecha la duda que se anida en tu corazón. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Las primeras palabras que encontramos en Marcos 11, 23 dicen: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Desecha la duda que se anida en tu corazón. Hermanos amados, quítate, dice lo siguiente, mira, y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Está haciendo una afirmación de cosas que pueden anidarse en nuestras vidas en ese contexto. Entonces, en este pasaje, aquí hay prácticamente, hay una llave, se le puede llamar, hay un principio, se le puede llamar, para el ámbito financiero. No dudes en tu corazón. ¿Por qué no dudes en tu corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí, mi hermano? De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estás anidando en tu corazón? Eso saldrá. Entonces, mi amado, mi amada, cuando nosotros desechamos la duda que se anida en nuestro corazón, vamos a llegar al entendimiento que la duda impide que las respuestas del Señor vengan a nuestra vida. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, verso 6. Pero pida con fe, estoy en Santiago 1, 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna
del Señor. Cuando una persona duda, se pone barreras para recibir respuesta. Hermano amado, desechar la duda que se anida en nuestro corazón indica que lleguemos al entendimiento de que la duda impide la respuesta. ¿Qué más? La duda debilita a la persona. Dice de la versión Dios habla hoy, de este mismo pasaje de Santiago 1:6, el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. ¿Acaso no ese agitar, ese golpe de la ola, hablándole en el sentido literal, viene a debilitar la vida del que lo está sufriendo? Sí, mi hermano. Sí, mi hermana. El tercer principio que estamos viendo es: desecha la duda que se anida en tu corazón. Principios para vivir triunfador cada día. Aplícalo a tu área financiera. Principio número 4. Fortalece la fe que Dios coloca en tu corazón. Fortalece la fe que Dios coloca en tu corazón. Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 23, de la traducción del lenguaje actual, dice: les aseguro, estoy en Marcos 11, 23, lenguaje actual, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. ¡Wow! Fortalece tu fe con las palabras que hablas. La palabra hablada es creativa y asombra a quienes lo están dando. Así que fortalece la fe que Dios coloca en tu corazón, mi hermano, mi hermana. Por eso, atesora la palabra logos. La palabra logos. Logos y rema en tu vida. Logos, la palabra de Dios. Rema, esa revelación que solamente de Él viene. Esta palabra es esa palabra bendita de Dios. Fortalece la fe que Dios coloca en tu corazón. Y cuando lo haces, atesora la palabra logos, dije primero, y luego atesora la palabra rema. Esta es la palabra que Dios imparte. Fe en todo este contexto de la vida. Nuestro tema: principios para vivir triunfador cada día. Principio número 5. Y con esto vamos a ir aterrizando. Cree que las promesas de Dios se cumplirán en tu vida. Cree que las promesas de Dios se cumplirán en tu vida. Marcos 11:23, traducción del lenguaje actual, dice: les aseguro que si alguno le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Hermanos amados, el primer paso nos corresponde a nosotros: declarar la palabra. Lo siguiente le corresponde al Señor. Pero ten bien en cuenta que si yo no suelto primero esa palabra de fe, lo voy a decir así, de alguna manera vamos a impedir que el Dios Todopoderoso realice la obra que está dispuesto a hacer por medio de nosotros en este contexto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. El quinto principio que estamos viendo es: cree
que las promesas de Dios se cumplen en tu vida. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor te bendecirá con abundancia, te apoyará tu trabajo dedicado y esforzado, tus proyectos de vida, así como la adecuada administración de tus ingresos. Dios Todopoderoso puede y quiere ayudarte a tener victoria en tus finanzas. Concluimos entonces esta temática, principios para vivir triunfador cada día. ¿Cómo vamos a vivir triunfadores cada día? Recibiendo la fe que proviene de Dios. Hablarle a la montaña. Desechar la duda que se anida en nuestros corazones. Fortalecer la fe que Dios coloca en nuestro corazón y creer que las promesas de Dios se cumplirán en nuestras vidas. La palabra dice, para el que cree, todo le es posible. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Administremos bien nuestros ingresos. Entreguemos nuestra vida a Jesucristo y Él hará que lo imposible se vuelva posible. Vamos a orar. Y si hay algo que ha estado golpeando a tu vida en el ámbito financiero, recuerda que nuestra base bíblica es Marcos 11, 22, 23. Tened fe en Dios. Camina, habla, vive con la fe que Dios da, con la fe que Él tiene. Y sobre todo, dice que cualquiera que le dijera a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Oramos, Padre, en esta noche, teniendo, Señor amado, en cuenta algunas dificultades, Señor amado, dentro de lo que es el contexto de la red de internet, algunos topes que se lograron encontrar, Señor. Oro, porque en medio de todo esto tu palabra se anide en el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Que esta noche sirva para reflexionar, que esta noche sirva, Señor amado, para declarar que somos triunfadores cada día, para declarar que somos más que vencedores en ti, Señor. Oro, Padre eterno, para que la fe que has puesto en la vida de cada uno, y Señor, conforme al accionar que cada uno tiene, camine, crezca, se desarrolle día tras día. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu grande amor y por la palabra que se anide en nuestros corazones. Que ciertamente en ti se produce la fe. Ciertamente eso es la semilla que tú has puesto para con nuestras vidas en el campo financiero, en cada área de nuestra vida, para poder avanzar. Ahí donde está mi hermano, mi hermana, ahí donde se encuentra mi hermano, mi hermana, tú conoces su corazón, tú conoces sus vidas y conoces firmemente todos los acontecimientos que hay. Pido, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que cada vida, al reflexionar en tu palabra, al tener fe, confianza en ti, podamos avanzar y podamos vivir triunfadores cada día. En el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Lo creemos y lo confesamos. Amén y amén. Padre, gracias.
Amados, amadas, una muy buena noche. Que nuestro buen Dios venga a recordar por medio de su Espíritu Santo esta palabra. Tenemos la bendición, si algo tal vez no lo logramos captar como se debiera, hermano amado, vuelva y dé un repaso dentro de todo esto. Tenemos hoy la facultad, la facilidad de que esto queda allí grabado para que usted y yo podamos seguir siendo bendecidos. Pase una buena noche. Como siempre, saludos al casco urbano del área de Salca, aleluya. A cada familia que está allí, los que están en el norte, sur, este y oeste del casco urbano de nuestra amada Salcajá. Para los que están en el área de San Cristóbal, bendiciones familias allí en el área de San Cristóbal, área de Chitaracena, también el casco urbano de esta ciudad de Quetzaltenango y fuera de nuestras fronteras, en el área centroamericana, en el área de Estados Unidos, qué sé yo, hasta donde el Padre nos permite llevar esta palabra por este medio. Una buena noche, nos vemos Dios primero el domingo a partir de las 10 de la mañana. Llévenos en sus oraciones. Hay obstáculos que se presentan. Quisiésemos tener una transmisión en limpio desde inicio hasta final, pero hay cositas que ahí se van generando. Pero vive Dios, que estamos en sus manos y Él tiene cuidado por nosotros. Buena noche familia, saludos, bendiciones, que descansen. Nos vemos el domingo en el nombre del Señor. siempre te alabaré.
Usted y yo le cantamos el mejor de todos.